¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el regreso del progresismo en Uruguay con otro notable invitado, Pablo Álvarez, responsable de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, directamente desde Montevideo. Pablo Álvarez, una cálida bienvenida al programa. Jorge, muchísimas gracias. Un gran saludo para ti y para toda tu audiencia, que yo sé que es enorme. Pablo, ¿tú crees que el aumento de la desigualdad, el aumento de la pobreza infantil, el aumento en lo que tiene que ver con temas como por ejemplo la corrupción, temas que tienen que ver con el lavado de dinero, etcétera, etcétera, que se dio en el Uruguay durante el gobierno neoliberal de derecha de la calle Pou, contribuyeron al triunfo del Frente Amplio? No me cabe ninguna duda que ese es uno de los elementos que hizo que una coalición de gobierno que en 2019 inició con una potencia enorme en relación a la distancia que le había sacado al Frente Amplio, a lo largo del tiempo fue disminuyendo capacidad de tracción, de respaldo en la ciudadanía, y los dos asuntos que tú mencionabas, Jorge, me parece que son fundamentales. Por un lado, aquellos elementos que han afectado la vida de la gente, lo cotidiano, la economía, la salud, los elementos de desigualdad. Y por otro lado, los elementos que han afectado la honorabilidad de la causa republicana, es decir, aquellos elementos de corrupción continuados, algunos grandes y algunos pequeños, pero todos afectando la credibilidad de la política. Yo creo que ambos factores han incidido fuertemente en esta derrota que ha sufrido la coalición de gobierno, la coalición de derecha en el día de ayer. Bueno, justamente entonces gana el candidato frente amplista, Yamandu Orsi, y dice en el discurso de aceptación de su victoria textualmente: voy a ser el presidente que construye una sociedad y un país más integrado donde jamás nadie quedará atrás desde el punto de vista económico, social y político. ¿Eso es lo que se espera que suceda en los próximos 5 años? Yo creo que eso es lo que se espera y eso es lo que ha ofrecido además el Frente Amplio a través de su candidato. Recuperar cierto sentido de cercanía, que ha sido un elemento de referencia histórica en el Uruguay. Uruguay, por muchos intelectuales, ha sido denominado como un país de cercanías, y eso no hace referencia solo a las cercanías geográficas, también hace a las cercanías sociales, distancias cortas de desigualdad. Bueno, Yamandu Orsi ha colocado en su discurso, como tú bien decís, elementos que tienden a recuperar este sentido que el Uruguay en los últimos años lo ha perdido. Y tú aclarabas bien tres elementos: en economía y en política. ¿Por qué en política también? Porque nos hemos encontrado las últimas jornadas experiencias donde la identidad política de una persona podía derivar, y derivó en algunos casos, en la pérdida de un puesto de trabajo público, algo que uno aspira a que no ocurra en sociedades modernas. Por eso yo creo que la reafirmación de Yamindu Orsi, esa que tú mencionabas, da cuenta de esta idea de elementos que hay que recomponer, y que Yamandu ha demostrado ser la persona más creíble para recomponer esos elementos relativamente fracturados en el Uruguay en estas. Un país dividido en 19 departamentos, en donde la mitad de la población vive en la capital, Montevideo, e históricamente siempre el interior, es decir, lo que no es Montevideo, ha sido tradicionalmente un territorio, digamos, en este caso, de la coalición de gobierno. Y esta vez, por primera vez en la historia, gana un presidente que no nació en Montevideo, nació en el departamento segundo en cuanto a población que le sigue a Montevideo, Canelones. ¿Cómo explicas o qué comentario te merece ese aspecto? Primero te diría que es probablemente una transformación que procesó el propio Frente Amplio, porque también las dirigencias del Frente Amplio han sido históricamente más bien de carácter urbano, aunque los grandes dirigentes que ha tenido el Frente Amplio, los más renombrados, quizás han tenido nacimiento fuera de Montevideo, se han desarrollado políticamente en Montevideo. Así que también el Frente Amplio cambió, el país adoptó, hubo un presidente hace muchísimos años, Tomás Berreta, que también era medio paisano de las cercanías del territorio de Yamandú, pero hace muchos años. Y entonces, como tú bien decís, la macrocefalia del país hacia la capital ha hecho que la dinámica política se concentre así también. Así que es una novedad importantísima la de tener un presidente electo
cuyo origen es un departamento del interior de la República, Canelones, pero además que ha sido intendente de ese departamento, que lo conoce muy bien y que logró generar, sin duda, un vínculo mucho más fluido con el resto del país. Algo que también, de alguna manera, me animo a decir que es una continuidad de un esfuerzo que ha hecho José Mujica a lo largo del tiempo, ¿no? De empujar a la izquierda fuera de las calles que delimitan la capital, y bueno, creo que Yamandú Orsi ha sido, en ese sentido, un factor crucial. Tú decías bien, los votos de la izquierda de la ciudadanía están mayormente en la capital. La izquierda ha concentrado también allí su mayor adhesión, pero estamos viendo cambios electorales en estas jornadas, porque algunos departamentos han dado sorpresas en esta elección, tanto la primera vuelta como la segunda vuelta. Estamos hablando de la reacción a nivel de las Américas, luego que se confirmó el triunfo del candidato progresista del Frente Amplio, Yamandú Orsi. Te leo algunas. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, dice textualmente: el Frente Amplio regresa a gobernar por voluntad del pueblo uruguayo, que una vez más demuestra su vocación democrática y progresista. El presidente de Brasil, Lula da Silva, dice: Brasil y Uruguay seguirán trabajando juntos en el Mercosur y en otros foros en pro de la integración regional. Tú, como responsable de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, ¿cómo ves desde el punto de vista geopolítico la importancia del regreso a la gobernación, a la presidencia de Uruguay del progresismo? Bueno, nosotros creemos que este es uno de los peores momentos que atraviesa la idea de la integración regional en América Latina, en una de las zonas más desintegradas institucionalmente del mundo. Por lo tanto, el Frente Amplio ha tenido históricamente una mirada latinoamericana, ha consolidado su pensamiento en torno a la idea de una patria grande, una patria extendida, que hoy el mundo nos lo devuelve casi como una exigencia. Tenemos más de 50 conflictos armados en el mundo, tenemos catástrofes humanitarias y además tenemos grandes potencias que están en una disputa geopolítica que hacen que los bloques regionales, en un retorno de la geografía, se transformen en escenarios privilegiados para la acción política. Por lo tanto, para el Frente Amplio, sin duda, la idea de una integración latinoamericana va a seguir siendo un componente central, y me animo a decirte que ya no solo por esa idea de que es una deuda con nuestros próceres, sino como una necesidad del presente y del futuro. Entonces, nosotros creemos y queremos que el Frente Amplio se ponga a jugar activamente en construir y aumentar los grados de integración en la región a la velocidad que se pueda. Creo que hacemos mal si pensamos que basta con construir o rescatar una sigla. Tenemos que aprender de lo que hemos hecho durante todos estos años, y aprender significa identificar lo que salió bien e identificar también lo que no salió tan bien, para corregirlo y en última instancia para integrar esos mecanismos. Así que para el Frente Amplio, el retorno al gobierno implica también la posibilidad de transformarse en un actor relevante a la hora de convocar a los pueblos, a los gobiernos de la región a pensar en conjunto, porque el mundo no nos va a esperar, y los desafíos que hoy el mundo tiene en materia económica, en materia de seguridad, son también desafíos que se nos imponen a nosotros como bloque y que debemos consolidarlo. Llevará tiempo, pero más tiempo lleva si no nos ponemos en lo inmediato a consolidarlo. Pablo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Pablo Álvarez directamente desde Montevideo. Pablo es responsable de Relaciones Internacionales del progresista Frente Amplio, que acaba de ganar la elección presidencial en una segunda vuelta a través de su candidato Yamandú Orsi. Enseguida regresamos.
Continuamos hablando con Pablo Álvarez directamente desde Montevideo. Pablo, responsable de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, que a través de su candidato Yamandu Orsi acaba de ganar las elecciones presidenciales. Pablo, estamos hablando de gobernabilidad. Hablemos de este tema. En las últimas elecciones, en la primera vuelta, acaba de pasar entonces este fin de semana una segunda vuelta. En esa primera vuelta, el Frente Amplio obtuvo mayoría en el Senado, pero se quedó corto para obtener la mayoría en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. ¿Cómo ves la gobernabilidad del Frente Amplio hasta este panorama en el legislativo? La gobernabilidad es un elemento central, sobre todo si lo vinculamos a lo que hablábamos anteriormente. Cuando pensamos en regímenes políticos que están fuertemente tensionados, donde la imposibilidad del diálogo entre unos y otros se hace cada vez más fuerte, consolidar mecanismos de gobernabilidad es fundamental, porque en última instancia, cuando los políticos o las políticas se pelean, siempre pierde la gente, ¿no? Entonces, para esta última elección ha dado, y creo que la ciudadanía ha respaldado esa decisión, que como tú bien señalabas, el Frente Amplio obtenga mayorías propias en la Cámara de Senadores con 16 votos y ahora con la victoria en el día de ayer le da también al Frente Amplio la presidencia del Senado, así que va a tener 17 votos en el Senado en 30 y le dio 48 diputados en 99, que no alcanza para tener mayorías propias, pero en el resto de fuera de los 48 del Frente Amplio hay 4 partidos y dentro de esos partidos hay diferentes miradas. Por lo tanto, quien tiene mejores posibilidades, quien tenía mejores posibilidades de desarrollar una estrategia gubernamental sólida era el Frente Amplio, porque sin tener que desentenderse del diálogo, no tiene mayorías en diputados y además, como tú bien lo decías, forma parte de la estrategia que Yamandu Orsi quiere tener para llevar adelante su gobierno. El Frente Amplio podría y podrá por sí solo evitar bloqueos, por ejemplo, la designación de autoridades en los entes autónomos o de los ascensos en la estructura militar cuando se precisa venia, algo que la coalición de gobierno no iba a poder hacer por su cuenta, ya que no alcanzaba con el número suficiente de legisladores. Esto es un componente importante de la gobernabilidad, que es el relacionamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y bueno, luego tendremos otros elementos que tienen que ver con cómo se lleva adelante la política pública, que también es un factor que el Frente Amplio ha puesto mucha atención. El presidente electo ha dicho que va a priorizar la mirada y la conducción política con el respaldo profesional. Y esto me parece muy importante, justamente en estos tiempos donde se necesita tener velocidad para la innovación. Creo que esos son componentes centrales de la gobernabilidad, que la ciudadanía entendió que estaban en juego y que era quizás un error arriesgarse de más. Y entonces quien se presentaba con mayores credenciales de credibilidad para llevar adelante un país fue Yamandu Orsi, entre otras cosas también por la victoria que obtuvo el Frente Amplio en la primera vuelta. Háblanos del impacto o no que tuvo o no tuvo a quienes conocemos popularmente en Uruguay como el Pepe, es decir, el expresidente José Mujica en esta elección. Bueno, a esta altura el impacto de José Mujica es innegable. José Mujica es un actor político, es el único actor político de ese tamaño en Uruguay. Es decir, si Mujica estornuda, la política del Uruguay opina. Y cuando Pepe Mujica habla, hace mucho más que estornudar. Su partido político, el partido político que él ayudó a construir dentro del Frente Amplio, que es el Movimiento de Participación Popular, tuvo una votación histórica, la votación más importante que obtuvo una lista a lo largo de la historia política del país. Y en buena medida, cuando tú escuchás a la gente en la calle, en los barrios, lo que dicen es que votaban la lista del Pepe. No importaba si el Pepe apostaba o no a llegar a un cargo en esa lista, no importa el lugar en el que Pepe estaba. La gente votó la lista del Pepe y eso le dio a esa agrupación dentro del Frente Amplio una mayoría considerable con respecto a el resto de sectores y partidos políticos que tienen el Frente Amplio. El MP tiene una mayoría importantísima y eso
sin duda responde mucho a la atracción política y a la figura política de Pepe. Pepe también tuvo algunos elementos de participación en la campaña, muy a pesar, como todos sabrán, Jorge, del estado de salud y los quebrantos de salud que tuvo José Mujica este año, vinculados a una enfermedad grave a la cual se sometió a un tratamiento que, según nos dicen los médicos, ha sido muy exitoso, pero que tiene un tiempo de recuperación relativamente prolongado. Aún así, José Mujica se las arregló para ser parte de esta campaña y, bueno, muchas veces poniéndose, me animo a decir, poniéndose como escudo de los disparos políticos que pueden venir desde la derecha, porque amortizó su vida política, ¿no? Mujica. Y creo que eso también a veces se lee, hay que leerlo en clave política, no tanto por lo que dice, sino por lo que impide que digan. En estos años entonces del gobierno neoliberal de derecha de Luis Lacalle Pou, Uruguay se ganó, entre comillas, se ganó la etiqueta de un lugar en donde el narcotráfico camina rampante. Y acá estamos hablando de un presidente, Lacalle Pou, que firma un acuerdo sobre el puerto de Montevideo por 60 años con una empresa belga. Sabemos que por ese puerto de Montevideo han salido cargamentos muy importantes de droga. ¿Qué es lo que se puede esperar de luchar con algo así como un enemigo a nivel del narcotráfico internacional, sea cual sea el gobierno, y en este caso para el gobierno progresista del Frente Amplio de Yamandu Orsi? Me animo a decir que este es uno de los grandes problemas que va a tener que enfrentar el próximo gobierno y lo iba a enfrentar sea quien sea el presidente. Y además me animo a decir también, porque conozco de alguna forma las plataformas que el Frente Amplio pretende impulsar, que se va a tener que hacer con mucho acuerdo político. Enfrentar un enemigo como es el crimen organizado, sobre todo para países relativamente pequeños, no puede ser solamente una acción partidaria. Uruguay se sigue mirando muchas veces a sí mismo como acá no pasan estas cosas, pero lamentablemente ciertos niveles de violencia han aumentado en su crueldad y esto habla del accionar de estas bandas del crimen organizado, muchas de ellas vinculadas al narcotráfico, porque quizás es lo que genera hoy mayores ingresos, pero lo que sabemos es que no va a poder ser un enfrentamiento exclusivamente partidista. Se van a necesitar políticas y acuerdos firmes, y esta ha sido una constante en la posición del Frente Amplio, pero a la vez de que se persigue el delito y el crimen, hay que seguir igualmente de forma contundente las causas que identificamos como factores de esos delitos. Y por lo tanto también tenemos que prestar muchísima atención a lo que sucede en los territorios día a día, a cómo viven las personas y cuán lejos está el Estado para llegar a que los derechos de las personas sean plenamente ejercidos. Me animo a decir que la estrategia va a ser necesariamente una estrategia dual de fuerte confrontación con el crimen y también un enfrentamiento contundente con las causas, y cosas como la que tú señalabas, como que nos hemos transformado en una ruta cada vez más visible para el narcotráfico, tienen que ser elementos rápidamente puestos arriba de la mesa. Hay allí no solamente personas idóneas que han estado trabajando y que volverán a trabajar en estos temas, sino una demanda ciudadana, porque si algo ha reclamado la ciudadanía en estos 5 años es que se resuelva finalmente la sensación de inseguridad que la ciudadanía tiene. Y este va a ser uno de los factores centrales, yo creo, con los que el Uruguay va a medir los resultados del próximo gobierno. Así que creo que tú decís bien, uno de los elementos que vamos a tener que enfrentar tiene que ver con esa situación que tú decías, con la situación de nuestros puertos, pero también con la fortaleza de las instituciones que deben perseguir, por ejemplo, el financiamiento, ¿no? Sabemos también que el lavado de dinero es un promotor de agujeros en las institucionalidades políticas de los países, y también tenemos que enfrentarnos a la posible captura del narcotráfico de la política. Por lo tanto, demanda una acción mucho más abierta y yo te diría inteligente, que el simple enfrentamiento al narcotráfico, que fue en parte lo que este gobierno quiso hacer, y lo que terminó generando fue multiplicar la cantidad de personas privadas de libertad sin que se resuelva el delito, y afectando incluso a veces de peor manera la vida de esas personas, cuando otros conjuntos de iniciativas legales podían haber tenido mucho mayor impacto y un impacto positivo.
Justamente tú hablabas del lavado de dinero, ese es otro de los grandes retos que tiene Uruguay, no solamente que el narcotráfico ha avanzado de manera más que preocupante, lavado de dinero y acá en grandes pinceladas dentro de lo que se suele mencionar es que hay mucho lavado de dinero que viene de la República Argentina, de la vecina Argentina. ¿Cuán preocupante, cuán grave dirías tú que es el tema del lavado de dinero que le está dando la reputación que Uruguay es un país de narcotráfico y lavado de dinero? Bueno, ese es un mote que el Uruguay carga desde hace mucho tiempo, el de haber sido una plaza financiera. Eh, la historia se puede hacer más larga y yo sé que tú conoces profundamente estos temas, pero ha sido una preocupación para nosotros. Uno de los cambios que implementó este gobierno fue aumentar el valor por el cual se podían hacer las transacciones fuera del sistema bancario. Entonces uno, al aumentar eso, evitaba que ciertos recursos pasaran por los controles. Eh, estaban cuando la última etapa del gobierno del Frente Amplio, transacciones de más de $10.000 debían estar registradas y este gobierno la subió casi 100.000. Ahí vemos también las facilidades que se han generado para que se puedan permear los sistemas de control y, bueno, se faciliten los caminos del lavado de activos. Ahí vamos a tener, sin duda, una acción muy fuerte a desplegar. Hay grandes referentes en estos temas que han estado trabajando mucho a lo largo de estos años, denunciando las falencias. Y bueno, va a ser también un elemento a enfrentar junto con esa idea generalizada de la corrupción, que a veces es difícil de definirla, pero que se tiene que perseguir en igual manera porque van juntas muchas veces, ¿no? Lo que sucede en el mundo de lo privado dentro del marco de ciertas actividades delictivas, muchas veces tienen por lo menos facilidades que vienen del espacio de lo político. Y a eso es lo que nosotros le llamamos el riesgo de la captura política por parte del crimen. ¿Hasta qué punto la financiación de un partido, de un político, de una mujer política por parte de actividades criminales no supone también una debilidad del propio sistema? Porque luego a quién se responde. Bueno, estos son temas que han estado arriba de la mesa durante todos estos años y que sin duda va a nacer fuente central de atención por parte de las nuevas autoridades. Por muchos años, los medios de comunicación en Uruguay, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la televisión, ha sido calificado como un oligopolio de 3 canales, el canal 4, el canal 10, el canal 12, que a su vez maneja la televisión del resto del país, del interior del país. La acusación es que esos medios oligopólicos están al servicio del poder político, del poder financiero, del poder económico. ¿Recuerdas aquella anécdota de que hubo un plebiscito años atrás y resulta de que los 3 medios hegemónicos se reúnen con el presidente Sanguinetti para que no pasen un comercial y que no pueda ganar la opción que juzgaba entonces a los militares por crímenes de lesa humanidad? El presidente aprueba y no se pasa el comercial. Acá la denuncia en esta elección es que esto ha estado muy lejos de ser ecuánime la exposición y el acceso a lo que podríamos llamar la exposición de los medios, en cuanto a que el Frente Amplio no pudo de alguna forma tener el mismo tiempo para expresar su propuesta, sino que otra vez se dio este fenómeno de la manipulación mediática. ¿Lo vivió así el Frente Amplio? Totalmente. Lo que decís es así. En Uruguay existe un oligopolio mediático que no hemos podido debilitar. Todas las estrategias de democratización del sistema de medios han sido parciales o han fracasado, y los pocos avances que se pudo haber obtenido durante los gobiernos del Frente Amplio luego fueron inmediatamente revertidos en el actual gobierno. Tú decías bien, hay una relación íntima entre los partidos históricos de nuestro país, que hoy forman la parte medular de la coalición de gobierno, y los canales, principalmente los grandes medios de comunicación vinculados al audiovisual. Y yo creo que a veces mandan unos y a veces mandan otros. Creo que ahí la relación de dependencia va variando. Y durante este gobierno hubo transferencias de dinero importante a los canales de televisión con una justificación extraña, a veces la pandemia, a veces otra cosa, que uno supone que, bueno, implicaba
un fortalecimiento del compromiso de mutua necesidad. Una de las estrategias que los canales tenían durante todo este periodo político era equiparar, decir que la coalición era una, pero los partidos eran 4, y decir que el Frente Amplio era una coalición, pero la representación era una. Entonces todos los debates eran 4-1. Bueno, ahí se plantó muy firme el candidato del Frente Amplio, dijo: yo a debates de ese tipo, a reuniones de ese tipo no voy. Conmigo no cuenten, hablen entre ustedes. Y creo que eso sacudió el propio sistema de medios a la hora de decir, bueno, ya no somos tan impunes, ¿no? Los candidatos pueden elegir no venir y aún así, como estamos viendo, ser presidentes. Pablo Álvarez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Jorge, y un gran gusto.